Esta noche les traigo una historia de las que se susurran en los senderos que llevan a San Juan, donde se dice que las ánimas en pena vagan al caer el sol, mezclándose entre los peregrinos y los viajeros. Son espíritus que en vida no lograron cumplir alguna manda, alguna promesa de llegar caminando hasta el altar de la iglesia. Hay muchas versiones de todas estas historias, y esta que les voy a contar es solo una de tantas. Hace muchos años, un joven emprendió el largo y agotador camino hacia San Juan de los Lagos, Jalisco, donde, después de horas de caminata, cuando por fin divisó las torres de la iglesia, una sensación de alivio y gratitud lo invadió. Sabía que pronto estaría frente al altar, agradeciendo a la Virgen por todos los favores recibidos. Justo cuando estaba a punto de alcanzar los últimos escalones, una anciana de apariencia peculiar se le acercó. Tenía el cabello completamente canoso, el cuerpo encorvado y llevaba una ropa negra antigua, con unos zapatos que parecían haber caminado tanto como ella. La mujer lo miró con una mezcla de tristeza y necesidad y le dijo con voz temblorosa: Joven, vengo de muy lejos y estoy tan cansada. Mis pies ya no aguantan y solo me falta un poco para llegar a darle las gracias a mi San Juanita. Hágame la caridad de ayudarme con este costalito. Sin pensarlo, el joven aceptó. La carga se veía pequeña, pero al sostenerla sintió un peso inusual, como si el contenido fuera mucho más de lo que pareciera a simple vista. Aún así, con esfuerzo subió las escaleras de la iglesia, seguro que de pronto encontraría a la anciana y le devolvería sus pertenencias. Pero al llegar arriba, no había ningún rastro de ella. Confundido, miró a su alrededor y al no encontrarla se dirigió al altar donde el sacerdote estaba de pie y le contó lo ocurrido. Al abrir el costal, el sacerdote se quedó en silencio. Poco a poco vació el contenido. En su interior había un cráneo y huesos humanos, desgastados, muy antiguos. El joven quedó helado y sin palabras. Entonces, el sacerdote con tono solemne le advirtió: Hay caminos en los que no todos los que te encuentras están vivos, hijo. Recuerda, en el trayecto hacia San Juan dicen que los muertos caminan junto a los vivos. Desde entonces, los viajeros del camino saben que no es prudente ofrecer ayuda a cualquier desconocido en su recorrido, porque en esos senderos, en estos misteriosos caminos hacia San Juan, tal vez haya más muertos que vivos. Hoy les contaré una historia de esas que se cuentan en voz baja, de esas que resuenan en las paredes y en los rincones de un lugar. Nuestra protagonista, una mujer, nació en Calvillo, Aguascalientes, y regresó en 1995 a su tierra natal para enseñar en la escuela Miguel Hidalgo. Era una vuelta a sus raíces, a un pueblo lleno de memorias, pero jamás imaginó que su trabajo la llevaría a un encuentro que desafiaría su sentido de la realidad.
Vivía con su hermana en la calle 5 de Mayo, y una noche, al volver de la escuela, notó algo extraño. Una niña que caminaba sola. Llevaba el uniforme escolar, pero había algo diferente en ella. Los días pasaron y la pequeña volvió a aparecer, siempre sola, siempre en silencio, sentada en las escaleras de la entrada de la escuela, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Intrigada, la maestra decidió quedarse más tarde un día, queriendo ver quién recogía a la niña. Pero cuando la escuela quedó desierta, la pequeña comenzó a caminar por la calle y entró en una casa abandonada. Al acercarse, la maestra notó que la vivienda estaba en ruinas, un vestigio de lo que alguna vez fue una gran casa de familia adinerada. Confundida, miró por una de las grietas de la puerta, y del otro lado, la niña también la observaba. Con un tono dulce pero inquietante, la niña susurró: «Entra, te quiero enseñar algo». La maestra, estremecida, no pudo resistir y cruzó el umbral. Adentro, un paisaje desolado y sombrío le dio la bienvenida. A cada paso, el pasado de aquella casa desmoronada se hacía evidente. En medio de un jardín invadido por la maleza, la niña la guió. Sus risas se escuchaban entre el silencio de la casa. Pero entonces, una figura surgió de la oscuridad, una mujer pálida, severa. «¿Quién es esta mujer?», preguntó dirigiéndose a la pequeña. La niña, desafiante, respondió con firmeza: «Es mi amiga». Pero el frío y el terror habían atrapado a la maestra, quien huyó despavorida hasta la casa de su hermana. Al día siguiente, la tristeza en los ojos de la niña la impulsó a buscar respuestas. Revisó los archivos de la escuela y las fotos de generaciones pasadas, pero lamentablemente no logró encontrar rastro o pista alguna relacionada con la pequeña. Hasta que, finalmente, la directora le reveló la verdad. «Beatriz ya no estudia aquí. Lo que has visto es su alma en pena». La maestra, desconcertada y con ansias de saber más acerca de Beatriz, cuestionó a la directora. ¿Y qué fue lo que ocurrió? A raíz de las interrogativas, la directora decidió contarle. La historia de Beatriz es un secreto antiguo y doloroso. Cuando era niña, perdió a su madre, razón por la que su padre quedó al cuidado de ella. Pero la desgracia vendría de nuevo cuando su papá fue encontrado muerto en una caballeriza. La versión oficial del deceso fue que uno de sus caballos lo pateó, pero nunca hubo pruebas e incluso las mismas autoridades no se fiaban de esa conclusión. Lamentablemente para la niña, su tía quedaría a cargo de ella. Era una mujer cruel que culpaba a la niña por la muerte de su hermana, así que buscaba cualquier pretexto para castigarla física y psicológicamente. Al lado de esta mujer, la pequeña Beatriz estaba condenada a una vida de maltratos. Un día la tía decidió no recoger a la niña en el colegio. Como le tenía prohibido regresar sola, quería que la pequeña, después de esperar por horas, desobedeciera sus órdenes y volviera sola a casa. Así tendría un pretexto más para golpearla. La pequeña se quedó esperándola hasta la madrugada en las escaleras de la escuela, pasando frío y hambre, hasta que su cuerpo no resistió, muriendo sola en ese lugar. Luego de ver que no llegaba, la tía fue a buscarla y encontró el cadáver. Para ocultar su responsabilidad, la enterró en secreto en la misma casa donde vivían. Un par de días después, empezó a escuchar una voz. Eran las 3 de la mañana, y la tía fue a ver quién era. Entonces, se encontró con la niña, que le dijo: «Tengo frío, tengo hambre. Ven por mí, tía».
La mujer se asustó muchísimo y se puso a rezar, pero seguía escuchando a la pequeña cada vez más cerca de ella. Aterrada, corría por toda la casa, tratando de huir de Beatriz, pero el fantasma la dejaba sin posibilidad de esconderse. Finalmente, la tía perdió por completo la razón, y un día se ahorcó en uno de los cuartos de la enorme casa. Tiempo después, vecinos encontraron el cadáver de la mujer, colgando. La enterraron en el panteón, pero la culpa jamás dejó descansar su alma. Lo peor es que el espíritu de Beatriz tampoco había podido descansar, pues no habían encontrado sus restos para darle cristiana sepultura. Lo más triste de todo es que el alma de Beatriz seguía soportando la maldad de su tía, que seguramente ahora la culpaba de no poder salir del purgatorio. Algunos vecinos cuentan que alguien compró el terreno y encontró los restos de la niña, a la cual por fin pudieron enterrar como era debido, pero el ánima de su tía sigue rondando el lugar sin tranquilidad alguna, y quien ha tenido la mala fortuna de verla, comenta que la ha pasado muy mal, ya que es un espíritu sumamente furioso que asusta a todos a su paso. Quizás la próxima vez que pases por la calle 5 de Mayo en Calvillo y sientas un escalofrío, será porque observan los ojos de quienes alguna vez habitaron ese lugar.